Hola, bienvenidos a Poder Pensar, segundo programa de este ciclo. Vamos a enfocarnos hoy en uno de los hechos más importantes seguramente de la semana, que fue la aprobación en el Senado de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, una ley que apunta básicamente a los accidentes laborales y la responsabilidad de los empleadores, de los empresarios ante la justicia penal. Vamos a tener diferentes enfoques y diferentes miradas de lo que pasó en el Senado. Vamos a comenzar conversando con el senador Eduardo Loría del Partido Comunista, después va a estar el senador Ope Pasqué del Partido Colorado, también qué dice la Cámara de la Construcción, y sobre el cierre del programa, otro tema. Tuvimos en el primer programa del año la senadora Lucía Topolansky, que hacía alguna referencia al movimiento que se ha extendido en algunos puntos del país contra el proyecto de la minera Aratirí. Bueno, van a estar hoy dos representantes de Uruguay Libre, que es ese movimiento que también quieren decir lo suyo sobre por qué se oponen justamente a este tipo de proyectos de minería de gran porte a cielo abierto. Pero le damos la bienvenida al senador Loría, gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto para mí estar con ustedes. Mucha gente dice, muchos analistas lo han planteado de esa forma, en la sesión del Senado ganó el Partido Comunista, se impuso el Partido Comunista en la interna del Frente Amplio. ¿Usted hace esa lectura? Bueno, sinceramente yo no he escuchado esa opinión, pero digo, tomo como válida la potencial, diríamos, opinión que pueda circular, y yo digo que de ninguna manera, porque no nos olvidemos que acá hubo una votación previa en la Cámara de Diputados, donde 50 diputados del Frente Amplio votaron esta ley. Esta ley fue trabajada durante 3 años, ingresa en el Parlamento en el año 2010 y lo hace a través del Poder Ejecutivo. Cuando llega al Senado, se plantea por allí que era usted y la senadora Constanza Moreira los únicos que apoyaban el proyecto tal cual está. ¿Es así? Nosotros, ¿qué pasa? En el caso mío particular, yo seguí muy de cerca la evolución de este proyecto en diputados. Quizás de los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores, fui el que estuvo más cerca del proyecto. Fui leyendo todas las actas, fui, diríamos, sabiendo, conociendo las idas y venidas, los cambios múltiples, los distintos proyectos que hubieron, porque hay que decir que hubo 1, 2, 3 proyectos diferentes, que el Poder Ejecutivo fue partícipe esencial en este proyecto y que, por supuesto, los actores sociales también jugaron un gran papel. Básicamente, estamos hablando del PICNT y dentro del PICNT el ZUNCA. Pero hubo 50 diputados que en el mes de noviembre del año pasado votan todos por esta ley. ¿Qué pasó cuando llega al Senado? Llega al Senado y yo ahí hago una autocrítica. Y cuando digo autocrítica soy el primero en ponerme el sayo. Porque nosotros cuando hemos tenido otras leyes complejas, por ejemplo, la del Estatuto del Funcionario Público, que vaya si era compleja, que nos enfrentaba a un sector importante del funcionariado público, que tenía elementos intrínsecos difíciles de conciliar entre las 10 partes. ¿Qué hicimos? De entrada nomás, no esperamos que, diríamos, pasara de una Cámara a la otra, sino de entrada formamos una comisión multicameral. Es decir, senadores diputados y diputados senadores juntos. Y lo hicimos en 2 o 3 ocasiones y nos dio excelentes resultados, porque ahí ya de entrada volcábamos todas nuestras inquietudes, saldábamos todos los elementos diferenciadores que pudieran existir, y luego cuando iba a una Cámara se votaba y cuando iba a la otra ya no había más discusión. Senador, una de las características de la votación en la Cámara de Senadores en las últimas horas fue que algunos legisladores del Frente Amplio argumentaron sobre lo, entre comillas, endeble que podía ser el proyecto y terminaron votando a favor. Voy a recoger alguna frase que ha dicho el senador Michelini en la sesión de ayer y decía: la ley tiene vulnerabilidades y nace con fragilidades. Yo siempre pongo la cara, pero no quiero en unos meses dar la cara ante los trabajadores para explicarles los motivos por los cuales se ha caído la ley. Yo le voy a contestar con Corseñá. José Lo Corseñá, capaz que mucha gente lo conoce, pero como hoy está jubilado, él fue el jurista más importante que ha tenido la bancada de senadores del Frente Amplio durante varios
periodos legislativos y nos acompañó, por ejemplo, en el caso concreto mío, en el periodo anterior, donde yo también fui senador. Y José Corseñá dice: puedo brindar una opinión contundente, porque no solo escuché y leí los argumentos de este debate, sino porque ante consulta de algunos compañeros tengo el proyecto, lo conozco y lo estudié concienzudamente. No hay en este texto inconstitucionalidad alguna. Fíjese cómo cierra, con otra frase muy breve, Corseñá. Además voy a hacer una cosa, que los abogados dicen que nunca se debe hacer. Voy a aventurar una opinión. Si se presentara un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, incluso con la integración que tiene ahora, esa inconstitucionalidad sería rechazada. Esa es mi opinión. Bien. Michelini le contestaba a esto que usted me está planteando de alguna forma, también en parte de su alocución ayer decía, nos olvidamos del resto de los especialistas en las leyes, nos apoyamos en Corseñá y nos olvidamos de los otros. Bueno, pero ¿qué pasa? Que los otros son los otros, y Corseñá fue senador, es compañero de toda una vida, y tenemos una confianza imponente, pero además los otros, la gran mayoría, vinieron acompañando a las cámaras empresariales. Cuando el senador Michelini se refiere a los otros, yo creo que son contados con los dedos de la mano los que puedan ser independientes del mundo vinculado al asesoramiento a las cámaras. Pero, ¿había un interés, dice usted, en ese asesoramiento? Y yo pienso que si usted viene asesorando a una cámara, la cámara estaban en contra del proyecto, el asesor que trae la cámara no puede estar a favor del proyecto, porque de lo contrario, digamos, es una incongruencia bastante grande. Pero yo le voy a leer además al mismo diputado Rico, que es integrante del Frente Libre Seregni, que dice: acá no hay inconstitucionalidad alguna, y esto hay que decirlo de una vez por todas. Por supuesto que a veces una frase dicha así puede... No, está hablando justamente de los elementos centrales. Esto lo dice Rico en la sesión de la Cámara de Diputados, de manera tal que nosotros tenemos a otro hombre que yo respeto mucho, que es el diputado Jorge Rico, que es de los pocos, no jurista, porque no es jurista, pero es abogado. Nosotros tenemos muy pocos abogados, tanto en diputados como en el Senado. La verdad que uno a veces, cuando tiene que enfrentar estos problemas, yo soy ingeniero agrónomo y digo, la pucha, me he puesto a estudiar estos temas, los estudio, creo entender muchos aspectos, pero sin duda también sé de mis limitaciones al abordaje, para el abordaje de estas cuestiones. Senador, pero, yo le pido un minuto para, sí, para ver un testimonio de Martín Rizzo, que es un abogado laboralista, sí, que ha hablado de por qué sería inconstitucional el proyecto. Así entendemos todos un poco más y vemos cuál es la posición que ustedes han mantenido justamente en el Parlamento sobre ese punto. Lo vemos. Perfecto. Si uno lee el proyecto del artículo 1, parecería que se está estableciendo la responsabilidad objetiva en materia penal. Esto es, se configura la responsabilidad penal por el mero hecho de que se configure un hecho, una omisión en este caso, sin atender al dolo, a la intencionalidad, a la culpabilidad que pueda tener el infractor. Y agregar la palabra intencional, deliberadamente, ahí se hubiera superado totalmente este problema. No se podría establecer por ley, por ejemplo, que las personas que practiquen una vida, que tengan una vida sedentaria, están cometiendo un delito, aunque atenten contra su salud. La Constitución lo impediría. Y bueno, cabe la duda si este proyecto de ley es de los que puede ser criminalizado. Esto es altamente discutible. A favor del proyecto está que existe en muchos países, o sea que ese puede ser un buen argumento. De todas formas, esto no va a ser objeto de acción de inconstitucionalidad. Yo no creo que la Corte declare la inconstitucionalidad por este tema. El más importante de todos, sí, que es el principio de legalidad, creo que es muy claro y creo que es altamente probable que la Corte declare la inconstitucionalidad. ¿En qué opinión tiene sobre este punto? Bueno, evidentemente que yo respeto mucho al doctor Rizzo en su experiencia, pero no comparto lo que él está diciendo. Repito que sí comparto lo que dice nuestro otro asesor, que es Corseñá. Puedo leer, si ustedes quieren, que la palabra deliberada no agrega ni quita nada a lo que es la esencia de lo que ya está escrito. Él dice acá... Si no agrega y no quita nada, ¿por qué no se aceptó el planteo de poner esa palabra? palabra? Alguna cláusula que dijera que era deliberadamente. Esto lo dice Corseñá, ¿no? Que se esquivaba la regla de seguridad por parte del empresario, es decir, por una omisión deliberada, para lograr, me parece a mí, que hubiera gente de otros partidos que apoyaran también el proyecto, para que saliera con un consenso mayor. Pero parece que todo eso es inútil, porque los que no quieren que haya responsabilidad penal, lo que dicen,
yo en otra oportunidad lo he dicho, hay como una especie de festival de planteos de inconstitucionalidad en el Uruguay. Y culmina diciendo que no le agrega ni le quita nada a esta cuestión. Mejor dicho, la vuelve más vulnerable porque hay que buscar la intencionalidad deliberada, mientras que en el caso concreto de lo que está planteado, desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, repito, no hay problema, y lo otro sí le agrega una dificultad adicional. Lo que yo he escuchado con más fuerza quizá que este argumento puede estar dado por el hecho del tema de la reglamentación, es decir, que alude a la reglamentación, la ley, y que por eso es un texto penal en blanco, como se le llama. Eso es otra argumentación que se ha dado, y nosotros ahí tenemos una sentencia, lo leímos ayer en la Cámara de Senadores, de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 21 de agosto de 2013, donde dice que en nuestro Código Penal, esto es comillas, existen gran cantidad de disposiciones penales en blanco. En general se afirma la necesidad de estas remisiones por lo complicado y variante de las materias en que se utiliza la ley penal en blanco, y ejemplifica la Corte, véase por ejemplo el relativo al medio ambiente, a la materia sanitaria, a la laboral, etc. Y dice, no se puede pretender que se relacionen en forma expresa y detallada todas y cada una de las posibles acciones, omisiones o situaciones en que puede incurrir un posible agente. Ello sería imposible, ya que no se concebiría un código que detalle en cada artículo todas las hipótesis fácticas que pueden darse en la realidad y que obviamente son infinitas. Y acá viene lo esencial. Modernamente se admite que exista colaboración reglamentaria sancionadora. Esto es lo clave, porque cuando se dice que no debe de tenerse la ley un sostén en los reglamentos, y se habla de que el delito ya de por sí debe de estar específicamente establecido. Sí, es así, pero al mismo tiempo tenemos esta sentencia donde se admite, dice la Suprema, que exista colaboración reglamentaria sancionadora, pero por supuesto condicionado a que en la ley queden suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta. ¿Y cuáles son los elementos esenciales de la conducta? Que pongan, diríamos, en peligro la vida, la salud o la integridad física del trabajador, aquellos elementos que el empresario debe de tener para evitar los accidentes de trabajo, que hoy son 50.000 accidentes por año, más 51.000, es una muerte por semana, son 2 discapacitados por semana que el Uruguay tiene, y yo creo que esa es otra parte, y la sabe que me parece importante, porque acá nosotros vamos a una ley. No queremos que se demonice ni que se busque en esto que nosotros estamos tratando de llenar las cárceles de personas infractoras. No, al contrario, lo que nosotros queremos es que frente a esta real situación compleja, 51.000 accidentados anuales, un muerto por semana, 2 discapacitados, 47 millones de dólares. Tengo acá las cifras del Banco de Previsión Social, le sale a todos los uruguayos, a todos nosotros, diríamos los subsidios por accidente de trabajo. Sale 1.500 pesos un trabajador por día en el Banco de Seguro, sin contar la cirugía. Si usted cuenta la cirugía, se le va mucho más. No, nos queda un minutito nada más, en ese senador. Plano, nosotros ¿qué buscamos? Poner una barrera antes del accidente. O sea, no ir cuando el accidente ya se produjo. Ya está, la muerte, queremos antes. Entonces, sí, que antes el empresario tome las medidas, que antes, si hay una situación compleja, se haga la inspección, y bueno, si se constata que ahí hay elementos que ponen en grave riesgo la vida, la salud, la integridad física del trabajador, haya una pena de 3 meses a 24 meses de prisión, que es excarcelable, o sea, no hay nadie preso. Nos queda un minutito nada más. Hay otra discusión allí que queda planteada, es si esto abarca a las empresas del Estado o no. Abarcaría. Y abarcaría, dice usted, Para a las nosotros, empresas del Estado. Y el consenso y el poder político es responsable en ese caso. Sí. Nosotros, saben, en los intercambios que hemos hecho con los senadores, porque ayer se preguntaba esto, y después el desarrollo de la sesión impidió que hubiera una contestación explícita que tendría que haberla dado yo como miembro informante. Nosotros aseguramos que abarca al universo entero de las empresas. Incluyendo al Estado, no solo a las empresas, porque podría decirse solamente a las empresas públicas, no, al conjunto de aquellos jerarcas que están determinando
trabajos y pueden estar incumpliendo lo que hay que cumplir, que es válido para hijos y antenados. Le agradezco mucho que haya venido. Por favor, agradecido soy yo.